¿Cómo está? Un gusto saludarle. Nuevamente nos juntamos en esta mesa para analizar, para conversar sobre la actividad portuaria en Valparaíso y la importancia para la comuna, para la región y para nuestro país. En este que es su programa Cita Regional Especial Tu Puerto. Y hoy con tres interesantes invitados con quienes vamos a dialogar de diversos temas. Específicamente sobre uno que tiene un real carisma de quizás poder ayudar al desarrollo de la alicaída actividad porteña. Me refiero a la aprobación del proyecto de expansión del Terminal 2 de Puerto de Valparaíso. Y para conversar sobre este tema y otro más, hoy tenemos, insisto, a tres interesantes invitados. En primera instancia vamos a saludar a Javier León Santibáñez, secretario general del Consejo Logístico Regional y expresidente de la Cámara Aduanera de Chile. Ahora sí, ¿cómo estás, Javier? Hola Bernardo, mucho gusto, gracias por invitarme y otra vez muy contento de estar acá en tu programa. Perfecto. También tenemos a un hombre que maneja muy bien este tema de la exportación, un hombre que a veces con sus declaraciones, ¿no es cierto?, saca más de alguna otra opinión. Pero es importante tenerlo acá porque también es parte interesada el gremio al que representa. Me refiero a Roberto Fantuzzi Hernández, presidente de la Asociación de Exportadores y Manufacturas. ¿Cómo está, Roberto? Muy gusto bien, tenerlo acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Programa entonces Cita Regional Tu Puerto. Y Gerard Oliver Avaroa, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, también está con nosotros. ¿Cómo está, Seremi? Un gusto tenerlo en esta Cita Regional Especial. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ahí está entonces nuestros tres invitados. Le dije, son interesantes invitados para conversar sobre este tema. Y vamos a ir en primera instancia con una nota introductoria sobre lo que fue y lo que puede significar la aprobación de este proyecto conocido como T2 en Valparaíso. Y ya volvemos para seguir dialogando con nuestros invitados en este Cita Regional Especial Tu Puerto. Fueron 4 años en tramitación para que el permiso ambiental del proyecto de $500 millones de la empresa portuaria Valparaíso, que busca aumentar la capacidad de transferencia de carga del Terminal 2 mediante la construcción y operación de un nuevo terminal de contenedores, fuera aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región. Luego que a fines de agosto el Servicio de Evaluación Ambiental recomendó aprobar el informe de impacto ambiental de la iniciativa. Nosotros creemos que el impacto que tiene, no solo en la ejecución, en la operación, sino en el alcance por todo el encadenamiento productivo que existe de generar y duplicar la capacidad portuaria es muy importante. Además, Valparaíso se está abriendo como un puerto de conexión entre lo que es América Latina y el Asia-Pacífico. Y en ese sentido, el poder tener esta capacidad de duplicar el movimiento que existe en Valparaíso es un aliciente para la economía, para el desarrollo regional muy importante. Aprobación que fue destacada por el gerente general de la empresa portuaria de Valparaíso, quien resaltó además de lo importante para el desarrollo portuario, el incremento proyectado de un 0,5 del Producto Interno Bruto de la ciudad, la creación de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos. Valparaíso, con este nuevo desarrollo del Terminal 2, podríamos obtener aproximadamente sobre 20.000 puestos de trabajo indirectos e indirectos. Puestos de trabajo no solamente para los trabajadores marítimos portuarios, sino también para el sector del transporte, para el sector también, ¿no es cierto?, de los agentes de aduana, para las agencias de naves, lo que son embarcadores, fruta, agricultores. Hay una serie de efectos que son un efecto de suma positiva. Proyecto portuario de reactivación económica y encadenamiento productivo, que en su enfoque integral no solo beneficiará a Valparaíso. Definido la región de Valparaíso como una región logístico-portuaria, por allá va nuestro futuro. Nosotros necesitamos desarrollar no solo los puertos, que por cierto nos hacen falta por la capacidad de carga de nuestros puertos, por los volúmenes que se están transando, por nuestro vínculo con la PEC, con el Asia-Pacífico, con el mundo exterior, por ser corredor bioceánico. Y eso implica un mayor desarrollo portuario, pero también de la cadena logística completa que está en el interior. El futuro terminal constará de 2 áreas, el TCVAL, que contempla la construcción de la explanada y el muelle del nuevo terminal portuario, y el sector cantera Fundo Los Perales, desde donde se extraería material pétreo, insumo requerido para la materialización de las obras de construcción proyectadas en el sector TCVAL. Bueno, nota introductoria de lo que pasó, quizás reflejando un poco lo que ha sido los ya más de 4 años desde que se presentó por primera vez esta iniciativa. Seremi, usted estuvo en esa votación, Sí, claro. Vimos que hubo mucha algarabía porque había muchos sectores, ¿no es cierto?, que están a favor y que están a favor de esta iniciativa, como también ha causado opiniones contrarias. Bueno, sí, escuchamos pacientemente las opiniones que se expusieron. Las personas que se anotaron para hablar ese día en su gran mayoría eran opositores al proyecto, hay que decirlo.
expusieron sus sentimientos y también sus percepciones y conocimientos respecto a la materia, diversos especialistas, pero quiero quedarme también con algo bien importante. Ahí había gente, ciudadanos de a pie, que ven en esto una continuidad de sus proyectos históricos, ven en esto la oportunidad de continuar modos de vida. Valparaíso necesita esta expansión porque sencillamente lo que sucede es que si no lo hacemos va a quedar reducido en años más a un puerto muy secundario. Necesita este crecimiento para mantener su identidad. Mucha gente apela al concepto de la memoria. La memoria es un rescate de algo que está vivo, que se rememora, que se hace, no es pasado, es una historia que se hace presente y se encarna en conductas, en modos de vida. Y eso se vio en ese momento en que la gente reclamaba y decía, yo quiero que nuestro modo de vida siga, que Valparaíso continúe siendo de algún modo el puerto principal. Puede que sea un poco más grande, en el futuro San Antonio, etcétera, pero que siga siendo un puerto relevante y que tanto yo, mis hijos y mis nietos puedan continuar con este estilo de vida. Hay que recordar una cosa, Valparaíso, cuando fue fundado, no fue fundado Valparaíso, fue fundado un puerto, unas bodegas, y alrededor de eso se generó una vida. Y cuando existió la apertura económica, cuando Chile fue Chile independiente, ahí vino el real crecimiento de Valparaíso, de la mano de su puerto. Y llegó a tener rápidamente de algo así de 2.000 habitantes, subió a cerca de 40.000 habitantes en un par de décadas. Y con la savia de gente que vino de todo Chile y también del extranjero a darle vida a ese puerto. Es el puerto el que le da un sentido y una perspectiva de crecimiento y es el vínculo histórico del proyecto que ahora se concreta y que tiene historia y que es Patrimonio Mundial de la Humanidad, que es Valparaíso. Perfecto. Javier, a usted como representante, ¿no es cierto?, de un mundo importante, de un área importante como es la logística, también el tema aduanero, ¿qué le parece que se logró la aprobación? Mira, yo estoy muy contento por la aprobación, no tanto por la parte aduanera portuaria, sino por los trabajadores portuarios que estuvieron ahí con Taporchi, por los trabajadores de la agencia de aduana que también estuvo ahí, Sintach, Edison Chul, el presidente, estuvo presente, y justamente él me decía, nosotros estamos muy asustados y muy apenados que no se apruebe esto. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos acá, somos porteños, y por los porteños justamente es porque me alegro, y dice, ustedes los empresarios, es más fácil a lo mejor si ponen el puerto San Antonio, irse para allá, los transportistas, empresarios también, pero nosotros los trabajadores no. Nosotros ya tengo 50 y tantos años, estoy radicado acá con mi familia, ¿cómo me voy a ir de acá? Yo lo que sé trabajar en la parte portuaria, y esto es lo que le da fuerza y vida a Valparaíso. El turismo también, conversémoslo con los demás, si no, nosotros no decimos no al turismo, pero la actividad principal de Valparaíso es portuaria y por eso me alegro de que haya sido aprobada justamente por los trabajadores portuarios y por los trabajadores de la agencia de aduana. Además que uno conversa de repente con los trabajadores portuarios y recordemos que hay turnos que son, ¿no es cierto?, los que corresponden y otros que le llaman los antiguos medios pollos, ¿no es cierto?, aquellos que ayudan, ¿eh? Claro. Y muchos estaban preocupados porque antes hacían 2, 3 turnos al mes y hoy día están haciendo un turno y a veces casi no los llaman. Entonces realmente la actividad necesita potenciarse. Y aparte que también ya salió aprobado también el proyecto que hizo el presidente Piñera también con respecto a la parte de Barón, que ahí también se va a construir un paseo. Entonces también hay que decirle al alcalde también y a las otras visiones que hay dentro de Valparaíso que no se puede ganar todo. O sea, ya se les va a construir un paseo, van a estar ahí, va a poder la seguridad, los ciudadanos porteños también acceder al borde costero, pero también que se pueda construir tranquilo el Terminal 2, cosa que convivan las dos cosas, o sea, sí, claro. No se puede ganar todo y tenerlo todo. Perfecto. Quería dejarlo a usted al último, Roberto, por un tema de que a lo mejor usted desde afuera, desde, ¿no es cierto?, de la región metropolitana y de otras regiones, ve lo que pasa acá en Valparaíso. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Porque ha sido tan cuestionado un proyecto como este. Y le decía yo que casi me siento incompatible de hablar del tema, porque uno de los que nos participan contra el T2 es un hijo mío que se dedica al turismo. Pero a mí me llama mucho la atención, oye, esta competencia entre el turismo y el puerto. Yo creo que en vez de sumar la fuerza, como se hizo en Barcelona, claro, si tenemos muy buenos ejemplos, que ambas actividades pueden sobrevivir, separadas, con fortaleciéndose una a la otra. Pero
crear estos conflictos innecesarios, porque uno ve el clima, es muy negativo, date cuenta, tú mencionabas el CDM que gritaban y decían cosas, no llega a nada. Yo también hay que entender, y yo lo he escuchado a ambas partes, el puerto es fundamental, digamos las cosas que son. Hay que ser también un poquito abogado del diablo, cada vez menos gente trabaja en el puerto. Exacto. Aunque crezca el doble o se triplique, hoy día la tecnología te hace que el movimiento de carga se hace de forma mecánica, a través de los robots van a existir miles de otras cosas, ¿verdad? A mí me llama la atención que mucha gente también invirtió que este es una zona turística, ¿verdad? Te pongo el caso particular del Duoc. El Duoc, donde está la ratonera, Exacto. reclámalo. Oye, si yo fuera el Duoc también te reclamo. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando el mar. ¿Y ahora qué voy a mirar? Un container. Invertí $5 millones. Entonces yo creo que hay que escuchar las partes. Yo creo que de alguna manera hay que decir, bueno, busquemos el camino de salida y no busquemos el conflicto. En Chile nos estamos acostumbrando a llevarlo a todo a conflicto, en vez de llegar a los acuerdos que son mucho más fundamentales y sacarle buen rendimiento, porque creo que ya me invertí una cantidad de dólares, millones de dólares en el puerto, en proyectos, ya en cuatro años parados como inversión, date cuenta de lo que significa en intereses, etcétera. Claro. A mí me pasa, ¿te lo puedo hacer un paralelo? Sí, por supuesto. Es la discusión que se tiene con la AFP, que hay un 4% más para depositar en las cuentas individuales. ¿Cuánto tiempo llevamos? Sí. ¿3 años? ¿Por qué no? Si fuera el primer día hubiéramos puesto el 4%, ya seguramente mucha gente tendría resuelto el problema de la jubilación. Llevamos 3 años discutiendo el 4%. Y no hay ni un peso todavía puesto en la AFP. ¿Me entiendes tú? A veces las situaciones se alargan demasiado. Y lo otro, y no hablo más, los empresarios estamos acostumbrados a hechos consumados. Se invertía y después se daban las explicaciones. Es lo que pasa en Pichucaí, en Quintero, etcétera. Que se hacían las inversiones, después se le explicaba al pueblo los impactos. Todas las empresas tienen externalidades negativas, ¿sí? Eso hay que reconocerlo y se pueden mitigar, ¿verdad? De alguna manera compensar. Pero yo creo que hay que discutirlo en una mesa, tranquilo, no buscar el conflicto y llegar a los acuerdos. Ahora, Seremi, desde esa perspectiva, usted conoció bien el proyecto, ¿no es cierto? Sí, porque claro. tuvo que estudiar esta última parte, porque recordemos que lo que se aprueba al final es lo que ya en primera instancia había llegado, ¿no es cierto?, desde el tema central de impacto ambiental. Bueno, pero también se introdujeron algunos niveles de certeza. Es que ese es el respecto, asunto, claro. Y es bien importante. O sea, a mí lo que más me importa y lo que yo más rescato de esto es que sí se está haciendo cargo de eso. O sea, de partida hay una parte fundamental respecto al tema de las vistas que se va a ganar con una gran pasarela en la zona de Edwards. Ya. Entonces, esa es una ganancia. Se van a habilitar 2 nuevos miradores. Va a haber una inversión fuerte a nivel patrimonial. Mitigar, eso es positivo. Entonces, yo creo que y además hubo participación ciudadana y fue bastante maciza. Incluso es más, uno puede ver los videos, están en las redes sociales, etcétera. Hay mucha disposición, mucha información disponible de un proceso que fue robusto y largo. Lo que pasa es que evidentemente puede haber personas que todavía están disconformes, de hecho es efectivo, hay personas que todavía están disconformes, pero que se hizo el proceso y con todos sus pasos, incluso mucho más allá en el tiempo de lo que habitualmente se presta para un proyecto de estas características, se hizo. Y creemos que estas medidas de mitigación son fiscalizables, son cuantificables, y eso es muy importante. O sea, no solamente se estableció lo que se va a hacer, sino que es fácil determinar cumple o no cumple, y si no cumple no puede seguir. O sea, oye, pero Seremi, digo, para dar la autoridad suficiente. Del día 1 a hoy día, ¿se ha mejorado el proyecto? Yo creo que sí, ¿verdad? O sea, evidentemente, sí. y eso es lo importante, y por eso tomo el guante y digo, sí, efectivamente había una participación ciudadana muy intensa. Usted lo ha visto, cuando se ha dialogado en diferentes lugares, en universidades, en diferentes recintos, en el marco de la evaluación ambiental y también fuera de este. O sea, se ha dialogado mucho y finalmente estamos en un momento bien importante de definición en que tenemos que decidir como ciudad, y eso yo quiero recalcar, si queremos que Valparaíso sea un puerto o no. Me refiero, viendo la perspectiva histórica, un puerto de primera categoría. De verdad. Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué incentivo, y lo habló la ministra en su oportunidad, no sé si usted, creo que estaba en esa, cuando fue a la Fundación Piensa, sí lo recuerdo. Sí. Y ella dijo, mire,
Si ustedes dejan pasar este umbral y no se realiza el proyecto, vamos a tener a toda la macro zona central en problemas. Los precios, las tarifas se van a disparar al techo con lo que hay, y van a haber algunas cargas que se van a desviar no a San Antonio, sino que a la octava región, y algunos barcos no van a llegar sencillamente a Chile y van a hacer cabotaje desde Callao. Y lo otro también, que es bien interesante de destacar, que en San Antonio los consensos sociales son bastante amplios respecto al megapuerto, entonces evidentemente va a avanzar, y si no tenemos un puerto en un arco 5 o 6 años, la ministra creo que hablaba de 2022-2023 con las dificultades, y íbamos a tener esas dificultades, todavía no tendríamos un puerto en San Antonio. Luego de 5 años, alrededor del año 2027, tendríamos, o 2030, tendríamos puerto en San Antonio con 3 millones de TEU en su primera fase. ¿Qué incentivo habría, por lo menos en ese periodo, para hacer alguna obra en Valparaíso? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta técnica? Sí. Yo reconozco que tengo una ignorancia enorme en esta materia, pero se ha comprobado que un buen puerto de primer nivel impacta en forma positiva al turismo, porque aquí hay conflicto de dos sectores, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que un buen puerto también favorece al turismo. A mi opinión personal, puedo estar terriblemente equivocado. ¿Se ha hecho algún tipo de estudio? Porque sucede, y sucedió, que cuando se hizo el Parlamento aquí, se ofreció mucho. Y se han hecho análisis que no hay ni un cargo de alguien de Valparaíso puesto en el Parlamento. Entonces, no nos vaya a pasar lo mismo que los argumentos que se dan en el Parlamento para instalarse en Valparaíso, que la verdad es que el impacto ha sido casi cero. Bueno, yo soy de la zona, y con respecto a ese argumento, casi toda la gente que conozco que trabaja en el Congreso son de acá. Entonces, debo decirlo, son de acá. Es que la información está equivocada. Abogados, auxiliares. Es que seguramente hay funcionarios de carrera que retomaron sus cargos y que van a Santiago. Pero ese es uno de los argumentos que tú lo has escuchado. Pero actualmente son todos porteños, o sea, y algunos viven en Quilpué, que me refiero de la zona. En el fondo ha sido positivo para la zona. Ahora, sí, eso es. Y además que ha sido positivo tanto así que donde yo estudié mi magíster de Relaciones Internacionales nació precisamente como el Centro de Asistencia Legislativa, nació precisamente porque está el Congreso. Y de ahí han salido y esa es una de las tantas externalidades, o sea, hay 2 programas de magíster, diplomado, etcétera. A propósito de eso, y fuera de eso, hay convenios que se han hecho, las universidades de acá se han revitalizado por la relación con el Congreso. Pero hay estudios que favorecen que el puerto favorece al turismo, estudios concretos. Lo que pasa es que desde la perspectiva de transporte nuestro foco no ha sido ese, lo debo admitir. Nuestro foco ha sido ver, por ejemplo, obviamente que al estudiar este proyecto lo que vimos fue que se cumplían las mitigaciones que el sistema proponía. Les dimos incluso con la votación le dimos una categoría superior, hacerlas fiscalizables, hacerlas cuantificables. Y lo otro que es bien importante recalcar es que finalmente esta genera puestos de trabajo, porque uno dice, ya supongamos que tomo el guante de que la cantidad de trabajadores va disminuyendo, etcétera, lo que sea, pero finalmente la actividad económica que se genera alrededor de esto, el transporte de carga, pero yo quisiera retomar un poco lo que dice Roberto, en el sentido de que yo creo que hay un tema de confianza, y quiero colocar un ejemplo, parámetro que lo hemos conversado incluso en otros programas en tu puerto, el asunto de los cruceros. Cuando hubo un conflicto, ¿no es cierto?, al interior del puerto, ¿qué ocurrió? Se perdió confianza, Valparaíso perdió los cruceros. Exacto. Hoy día se comienza a recuperar la confianza, y ojo, hoy día se comienza a recuperar la confianza, y ya mayor cantidad de recaladas se han anunciado para este año. Y como bien dijeron, ¿no es cierto?, la autoridad en su momento de EPB, se está recuperando esa confianza porque se sentaron las partes, conversaron, tomaron acuerdos. Y yo creo que en este aspecto es lo mismo. Hoy día que Valparaíso tenga esta posibilidad de conversar en torno al puerto, de colocarse de acuerdo y de poder crecer en el desarrollo, le da confianza no solo al tema portuario, sino que también al tema turístico, que haya las mitigaciones suficientes para proteger el tema patrimonial, que es una de las cosas que también, ¿no es cierto?, quienes están en contra, arqueológico, quienes están en contra critican. Entonces, desde esa perspectiva también yo quisiera preguntarle a Javier, ¿cómo se conjuga esto? Esta definición, esta aprobación, ¿conjuga todos esos aspectos? Yo justamente estaba hablando que quiero cambiar ese paradigma que tiene Valparaíso, porque estábamos muy negativos. Negativo con el Molvarón, no al Molvarón, no a los cruceros algunos, todo era no. Todo era no, no, todo. De hecho, yo estuve dentro del movimiento que estuvo contra el Molvarón en su marcha en las calles y todo lo demás, y estuvimos, pero ese grupo era no al Molvarón, pero sí al puerto, era el tema.
Pero lo que quiero decir es que a ver si cambiamos un poco ese paradigma y ahora pongamos sí a hacer los proyectos, sí a aprobar las cosas y no tanto no negativo. Y en ese sentido, uniendo también con el alcalde y con todas las otras visiones, a Jorge Augusto, que también lo ubico, también estuvo en el movimiento, y en general todos los porteños los conocemos. Entonces yo creo que es bueno sentarse a la mesa, conversar, como dice Fantuzzi justamente en el sentido, y poner las cartas sobre la mesa, porque también hay varias cosas que están por debajo de la mesa. Ese es el otro cuento. A lo mejor... Y las desconfianzas, ahí nacen las desconfianzas. Claro, a lo mejor el T2 por un lado, pero también hay otro proyecto que está tirado por otro lado, que es la dársena que viene en el fondo a ser la continuación del T1. ¿Ya? Sí, paso. Sí, entonces, sí. a mí cualquiera de los dos proyectos me gustan, creo que son buenos, pero el problema está que acá lo tenemos sobre la mesa y está aprobado, y en eso prefiero algo que sea constante y sonante. Y lo otro, perdón, que Valparaíso no puede seguir esperando. No, porque si Porque el otro proyecto, Porque los porteños ya no pueden seguir el otro proyecto será muy bueno, todo lo más, pero ¿cuánto tiempo más? 5 años más, 10 años más, y que salgan todos los que están en contra. ¿Qué impacto tiene en la Alianza del Pacífico? El puerto, Bueno, toma más en relevancia. en Porque general- hay que estudiar ese tipo de... Bueno, en general- yo creo que es positivo. Porque- En general es muy positivo el hecho de contar con puertos competitivos que pueden ser también complementarios si mirado de otra perspectiva. Estamos hablando de que la Alianza del Pacífico en conjunto es la octava economía del mundo y nos permite también conversar de mejor manera con el resto del mundo de la APEC y nos proyecta en conjunto. Como economía, nosotros somos una economía pequeña, obviamente nos sirve funcionar, y además internamente tiene que activar, que algo muy bajo, los encadenamientos productivos dentro, intra-alianza. Ahí tenemos menos 19-20% de encadenamientos productivos, y eso es bastante menor en relación a lo que sucede al otro lado del océano, donde estamos entre 40 y 50% de actividades de encadenamientos productivos dentro de misma Asia. Entonces ese nivel lo tenemos que lograr también. Claro, y sin duda, reitero, recuperar las confianzas. Sí, eso es bien importante. Aún así, Valparaíso salió elegido como una de las mejores destinaciones para el tema de crucero, Sí, pues. y eso tiene que ver con el buen nivel que se presta, y estamos a puerta de varias cosas. Por ejemplo, en unas semanas más vamos a tener aquí a nuestro cónsul de Panamá muy activo para retomar y diseñar una alianza estratégica con Ciudad de Panamá que ya está Para haciendo. una nueva vía de crucero, creo. Exactamente. Y con el T2 quedamos como líder en lo que es la parte portuaria en Chile. Exactamente. Así que Ahora no, quizá y pensando positivamente, nos va a quedar poco tiempo porque San Antonio también va a crecer. Bueno, pero hay que crecer armónicamente. Yo me doy Es un cuenta tema de región y país. cuando uno viaja en avión, el aeropuerto, si el aeropuerto no hace sus inversiones, es imposible seguir viajando, teóricamente. Exacto. Ahora, yo creo El que aeropuerto, en estado del aeropuerto, hoy día es un caos. Sí, pero claro. un caos organizado para que sea muy útil para el país. Sí, claro. Y por último, para terminar, porque nos queda poco para este bloque, se ha pasado volando la conversación. Ha sido, yo creo que muy interesante el aspecto para poder entender mejor lo que significa esta aprobación. Tampoco hay que perderle miedo a lo que puede ser una posible judicialización. Porque yo creo que es bueno explicar que si bien se aprobó, ¿no es cierto?, hay personas que todavía tienen la opción de poder llevarlo a otras instancias, Sí, claro. pero parece hasta el momento se van cumpliendo los plazos y no ha pasado nada. Lo que pasa es que si uno analiza el proyecto es bastante macizo, además que el componente de certeza que se le añadió en la votación, que los Ceremis colaboramos con eso, obviamente nos asesoramos bien, tratamos de buscar la información para que fuera fiscalizable, cuantificable, que era una cosa, porque había algunas dudas respecto a ese vértice. Y finalmente, si uno mira los aspectos técnicos, y además si uno ve todas aquellas posiciones que se establecieron, eran posiciones legítimas de un punto de vista político, etcétera, pero desde el punto de vista técnico, la verdad que difícilmente encontré sustento en aquellas posiciones contrarias durante el proceso de evaluación. Todas estas personas que legítimamente expresaron sus puntos de vista respecto a su idea de poder, etcétera. ¿Te puedo hacer una pregunta técnica? Sí. Si no- Puede ser cortito porque estamos Un terminando. segundo. Sí. ¿Un buen puerto llega más cruceros?
Yo creo que sí. Ahí hay gana-gana. Porque da seguridad, certeza. Claro, pero ahí es gana-gana. Eso es lo que es vendible. Es cosa de ver lo que ocurre a nivel internacional. Oiga, estamos concluyendo esta primera parte conversando sobre lo que es esta aprobación del proyecto Terminal 2 junto a Javier León Santibáñez, secretario general del Consejo Logístico Regional y expresidente de la Cámara Aduanera de Chile, a Roberto Fantuzzi Hernández, presidente de la Asociación de Exportadores y Manufacturas, y a Gerard Oliver Avaroa, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones. Y es tanta la confianza que está tomando Valparaíso y de recuperar y este posicionamiento, que antes de ir a la pausa le quiero invitar a ver una encuesta que tiene que ver con un evento que se va a realizar en el mes de octubre próximo, que es la 107 Convención de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias, que por primera vez sale de su sede en los Estados Unidos y se realiza en Sudamérica y en el puerto de Valparaíso. Vamos entonces con esa encuesta, nos separamos por algunos segundos y ya volvemos luego para seguir conversando en este programa Cita Regional Especial, Tu Puerto. Muy positivo para el puerto, para el desarrollo, porque esta ciudad estuvo durante muchos años muy abandonada. Y es positivo que vengan gente de otros lugares a participar en ideas que traerán desarrollo, me imagino, a la gente. El puerto me parece bastante bien, porque yo soy transportista y yo veo que cada día esta situación se está viendo más problemática, al no tener la posibilidad que me está mencionando usted. Algo buenísimo, sobre todo para el transporte, porque nosotros transportamos mucha carga para todo el país. Me encuentro bastante bueno. El turismo, todo eso, la gente llama más la atención de la gente que viene de afuera, del sur, de Santiago, de todos lados. Obviamente que Valparaíso es un puerto que tiene una trayectoria infinita, o sea, es un puerto que tiene años, ¿no es cierto? Aquí nació todo el comercio a nivel nacional, nacieron las primeras instituciones, las bombas, los primeros canales de televisión, el fútbol, en fin de cosas. O sea, el puerto de Valparaíso obviamente es una ciudad que tiene mucho patrimonio y que nosotros no sabemos rescatar y no sabemos cuidar. Me parece muy bien, así para fomentar más el tema o levantar el Valparaíso, que está un poco decaído con respecto a ese tema. ¿Por qué crees tú que se escogió Valparaíso para venir a hacer este encuentro a nivel mundial de tantos puertos? Porque se habla mucho de Valparaíso, a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero Valparaíso se habla mucho en el extranjero, entonces Valparaíso tiene su ya renombre internacionalmente. Cita Regional Especial de Tu Puerto. Estamos volviendo, ¿no es cierto?, para continuar con este interesante programa. Hemos conversado en una primera parte sobre el proyecto de aprobación Terminal 2 por parte del CEA, junto a Javier León Santibáñez, secretario general del Consejo Logístico Regional y expresidente de la Cámara Aduanera de Chile. También junto a Roberto Fantuzzi Hernández, presidente de la Asociación de Exportadores y Manufacturas, y Gerard Oliver Avaroa, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones. Y antes de despedirnos, ¿cierto?, hacia lo que era esta pausa, vimos una pequeña encuesta porque estábamos conversando el tema de las confianzas, lo importante que es dialogar, y creo que la APA 2018 o la Convención de Asociación Americana de Autoridades Portuarias se realice en Valparaíso, justamente Seremi tiene que ver con eso, con que hay un espaldarazo del mundo internacional a lo que debe ser Valparaíso posicionándose como líder en esta materia. Por supuesto, Valparaíso tiene una historia y tiene un presente y estamos avisorando un promisorio futuro. Tenemos que cimentar ese futuro y una buena manera es a través de grandes diálogos con personeros de todo el continente, 125 personeros y representantes de los puertos, y es muy importante para nosotros que sea acá en Valparaíso, y esperamos que el fruto de esos diálogos nos permita ampliar la mirada y nos presente un futuro más, el futuro promisorio que nosotros creemos que tiene Valparaíso, y se dejen atrás algunas miradas que destaca aquí Javier con justicia, que ponen el énfasis en los no, y tengamos más sí. Sí como, pero sí. ¿Ah? Ahora, Javier, veíamos y escuchábamos, ¿no es cierto?, a los porteños, y muchos hablan de la importancia del Valparaíso, pero otros dicen también
esto permitiría o va a servir para recuperar la actividad en Valparaíso. Está como ese entusiasmo también y como que la gente quiere que una vez por todo Valparaíso vuelva a tomar vuelo. Claro, lo que pasa es que la gente entienda, esto es como tener un mini mundial de fútbol, pero acá portuario. Esa es la importancia de esta reunión que vamos a tener acá en Valparaíso. Y vamos a estar en el ojo acá del mundo, en la parte portuaria. Entonces, yo creo que de todas maneras va a ser un apoyo reactivador para todo el puerto de Valparaíso y sobre todo quería hacer un alcance con respecto al tema portuario. Pese a que se ha perdido un poco la actividad portuaria, la gente que trabaja en el mismo puerto, la gente que se ha ganado es la parte logística y es los servicios. Tenemos las agencias de naves, las agencias de aduana, la parte portuaria, y eso todo está encadenado al puerto, pero ahora ya no está en el mismo puerto, sino que está por fuera. Y eso es lo que mantiene en el fondo al Wall Street criollo que tenemos en Valparaíso, a la parte bancaria, al caballero que vende un café, al del kiosco. Entonces ahí es donde está la parte fuerte ahora en los servicios del comercio exterior. Es un alcance que quería dar. Perfecto. Y lo otro también, sí, adelante. Quería felicitar justamente a Gonzalo Bañino y al directorio de PB por haber conseguido esta reunión justamente que va a ser portuaria acá en Valparaíso. Ahora, desde el punto de vista de ASECMA, ¿no es cierto?, importante institución, ¿qué significa para ustedes, por ejemplo, tener este tipo de reuniones en una ciudad como esta? Es fundamental, se conoce la realidad del mundo, se tiene más información, todos sabemos que la información hoy día es clave, el que tiene más información es el que gana, pero fíjate que me gustaría alimentarlo de nuevo con el problema del puerto. Este tipo de conferencias son fundamentales, porque conferencia es turismo, digamos las cosas. Sí, yo me acuerdo en periodos de baja en Cancún, me tocó en una oportunidad que en todos los hoteles habían conferencias distintas. No existía el turista, pero tenía los hoteles llenos. Entonces hay que volver a eso. Yo creo que puede ser muy posible. Date cuenta, cada persona que llegue a esta conferencia va a ser un futuro embajador chileno en el exterior. Exacto. Si ve que es un país que se convive unos con otros, si ve un país que es en conflicto, yo creo que es fatal. Por eso es que cuando yo discuto en el mundo empresarial, digo, mira, lo más importante en el mundo empresarial es lograr paz social. Cuando nosotros logramos paz social, nuestras inversiones valen más. Y no vendamos el concepto de conflicto. Fíjate que en el mundo empresarial somos tan conflictivos que hoy día no se llaman empresarios, se llaman emprendedores. Si yo me siento orgulloso de ser empresario, como estamos desprestigiados, todos son emprendedores. Entonces, ¿cómo logramos volver a recuperar estas imágenes que yo la considero importantes, para mi opinión personal? Ahora, sin duda, Seremi, y lo importante también que aquí se tratan temas que son modernos, temas que permiten a Valparaíso y a nuestro país, ¿no es cierto?, entrar en la línea de lo que se está discutiendo hoy a nivel mundial. Sí, por supuesto. Es muy importante ver estas diversas visiones respecto justamente a los temas de la información, por ejemplo, la ciberseguridad. Exacto. Es bien importante y obviamente nosotros tenemos una mirada, pero si lo alimentamos con las miradas de las diversas autoridades, nos permite reforzar nuestras posiciones y además lo otro, los puertos tienen que ser sostenibles y por eso se hizo este trabajo que se ha hecho, por ejemplo, que lo hablamos con el T2, precisamente en esa mirada, que sean sostenibles. Y algo que no recuerdo si estaba en la pauta, pero que es muy importante, también tienen que ser resilientes. Y algo que es muy importante para esa resiliencia, no solamente el hecho de poder resistir embates naturales, etcétera, sino también tener la posibilidad, por ejemplo, de, si tenemos, funcionar como una macrozona. Entonces, por ejemplo, si hay un problema natural o antrópico, o sea, de repente los seres humanos tenemos conflictos, se produce en San Antonio, bueno, está Valparaíso y viceversa. Tener alternativa y como región responder no solamente a la región, si convengamos que la macrozona central, con los puertos de Valparaíso y San Antonio, es principalmente servida. Después están los puertos de la octava región, pero los puertos de la octava región también responden a la realidad del extremo sur, porque llegan por vía terrestre los camiones el salmón, etcétera, que no salen masivamente ni por la décima ni justamente por la décima. Llegan precisamente vía Puerto Montt, Escala, llegan a Talcahuano. Entonces, por tanto, no podemos fomentar atascos, sino que tenemos que fomentar esta resiliencia y con la natural competencia que hay entre puertos, pero también en los momentos más extremos hay una suerte de colaboración forzada, si se quiere, pero colaboración y una sinergia positiva para toda la macrozona central. Por eso necesitamos un puerto de Valparaíso, y eso es muy importante, un puerto de Valparaíso vivo, un puerto de Valparaíso
en crecimiento, que sea un complemento, una competencia en un momento, pero también mirar una perspectiva amplia país, un complemento de lo que ocurre en San Antonio, lo que ocurre obviamente en la zona austral de nuestra macrozona central, que es la octava región, los puertos de la octava región. Sin duda, y Javier, para ustedes, por ejemplo, desde el punto de vista de la logística, ¿qué pueden ganar con la realización de este tipo de actividades, considerando un poco lo que hemos hablado, que va todo encadenado? Porque, insisto, sin duda que esta aprobación, por ejemplo, del T2, implica también que estos personeros importantes, lo más importante del tema mundial portuario, llegan con otro punto de vista desde la confianza que hay hacia el desarrollo de la actividad en la ciudad. No, acá lo más importante es la información, como plantea Frantucia, que llegue acá, que la vamos a tener acá y la vamos a poder desarrollar entre todos acá las personas que están. Aparte de lo que trae justamente, que es muy importante, la parte turística, porque acá los hoteles también van a estar repletos y ahí podemos entre todos justamente, tanto alcaldes de Viña del Mar, de Valparaíso, de toda la región de Valparaíso y de San Antonio, y incluirlos a todos y poder ver cómo podemos hacer factible esta ciudad-puerto, porque incluso ahora se está dando un conflicto, me decía justamente el presidente de la Asociación de Agentes de Aduanas, me decía, yo ya estoy llorado, ya me dice, con esto de los ciudadanos, que yo soy porteño, decía. Entonces hay, como dices tú, un encrispamiento, una guerra entre ciudadanos, porteños, entre política y trabajo, que hay que irlo mejorando. Hay que tratar de convencer entre todos, sumar entre todos. Bueno, hay encuestas que uno hace o que se han conocido y en que los porteños están de acuerdo con muchos proyectos, que hay otro grupo que no está de acuerdo y que generalmente ese grupo es el que lleva el tema del conflicto judicial o a otras instancias. El que mete más bulla siempre que de alguna manera son las mías. Pero oye, cada autoridad que va a llegar seguramente viene con su vieja o con su señora. Y esa señora es turística. Sí, esa es la verdad. Pero a mí yo participé no me acuerdo, hace unos 4 o 5 años atrás, en una de este tipo de conferencias, y el tema principal era el narcotráfico. Cómo unidos entre todos podían de alguna manera buscar las soluciones para que no se produzca este fluido, porque se cambia de un lado a otro con una facilidad enorme. Pero si todos se ponen de acuerdo y se reúnen y buscan la solución, es mucho más fácil. ¿Quiere que le cuente, Roberto? En un programa anterior conversábamos justamente sobre la APA y estaba la productora general del evento. Y ella contaba de que alternativa había un tour y un programa justamente para la esposa. Y no solamente incluía Valparaíso, sino que incluía Casablanca, Viña del Mar. Al final es relevante para toda la región. No, es que te das cuenta, Casablanca, las viñas, es precioso. Por supuesto. Si yo me acuerdo cuando venía de Santiago y llegué al Algarrobo y nos íbamos por Casablanca, era todo café, hoy día es todo verde, es un jardín. Y eso seguramente afuera no lo han visto todavía. No, Chile tiene mucho que vender. Hacia Marga, hacia el Valle de Concón. La verdad que hay muchas cosas y en eso seremos una vez más queda claro que está todo entrelazado, porque a partir de la actividad portuaria, ¿no es cierto?, se está creando toda esta cadena, llamémosla logística de diferentes ámbitos, pero al final se crea toda esta cadena. Sí, bueno, desde el punto de vista logístico, claramente. O sea, nosotros queremos y hemos planteado históricamente que Chile es un puente al Asia-Pacífico. Y ese puente al Asia-Pacífico se construye desde el PTLA en los Andes, por hablar de la región, hasta los puertos de San Antonio y Valparaíso. Y claro, está la actividad, y no lo he nombrado, están los extraportuarios también. Está obviamente el CEAL, que es una colaboración, y ahí en el CEAL se hace un trabajo muy interesante desde el punto de vista de la seguridad y el punto de vista sanitario, ¿no es cierto? Y eso se hace en conjunto, y precisamente tenemos poderosos acuerdos en materia sanitaria, y vamos a tener, por ejemplo, con Estados Unidos y otros lugares, y se lleva a cabo eso justamente en la CEAL. Y además de todo eso que es tan importante, tenemos ya el programa de operador económico autorizado, por ejemplo, que nos permite avanzar justamente en los temas de seguridad en alianza estratégica con el mundo empresarial. Y eso es importante, y además, y hay que destacar, que creo que se ha hablado poco, la Alianza del Pacífico exige que llegamos a acuerdos de reconocimiento mutuo de operadores, y eso implica que toda la cadena es una cadena segura. Y eso es lo que tenemos que buscar. Y eso eso va para el tema de la seguridad de la droga, pero también va para el tema de qué sé yo, terrorismo, lo que se quiera, y sanitario, etcétera. Todo se ve, toda una sinergia, se evitan robos, mermas, etcétera. Entonces,
Obviamente estamos en un momento muy interesante, nuestra normativa desde el punto de vista aduanero se está viendo fortalecida, tenemos una normativa sanitaria fuerte, tenemos en este momento la APEC la vamos a tener en la región. Yo ya entonces iba a hacer eso, la APEC es otra... Ojo que este puede ser, ¿no es cierto?, la primera y gran prueba de fuego con respecto a lo que va a hacer la APEC, donde acá en la región, ¿no es cierto?, se van a juntar los ministros de negocios, que es algo importantísimo, la segunda reunión yo he tenido la suerte de viajar con todos los presidentes. Y todos los presidentes, todos, no hay ninguno que se No le voy a preguntar cuál es el mejor para la talla, no le voy a preguntar. Todos venden el concepto de puente de Chile. Sí. Porque date cuenta, nosotros hemos negociado con el 85% del PIB mundial, teóricamente, ¿verdad? El país más, si uno habla en términos geográficos, somos 18 millones. Sí. Si hablamos en términos económicos, somos 4.300 millones de consumidores. El país más grande del mundo lo tenemos aquí. Entonces, pero no, fíjate que todavía no ha aprendido bien. Todos los presidentes hablan de puente porque teóricamente un chino se podría instalar en Chile. Se necesitan buenos puertos, la estructura tiene que ser excelente porque la inversión tiene que fluir muy rápido. Y este chino que se instaló en Chile tiene el certificado de origen y exporta al resto del mundo con arancel cero. Entonces, si el puerto de Valparaíso queda atrás, ese concepto que también no se puede vender. Y a futuro va a ser súper importante. Porque en un momento esto tiene que prender. Y además la Alianza del Pacífico tiene puertas de acuerdos de asociación con varios de estos países. Entonces, encadenamiento productivo. Sí, toda la control. Y volvemos a lo que en el Asia del Pacífico real con origen se consigue, si uno lo trae de Colombia tiene origen chileno también. Exacto. Entonces hay conceptos que son fundamentales de desarrollar. Y volvemos a lo mismo, Javier, el tema de las confianzas. Sí, y ahí hay un tema, yo creo que va unido esto de la APA también con el tema de la APEC, que yo creo que ahí es donde tenemos que hincar al diente y de una vez por todas hacer una integración real que nos falta en el patio trasero de Chile, que es con Argentina. Que no tenemos una integración real. Eso, este gobierno yo creo que tiene que trabajar fuerte para que una vez por todas, tanto el presidente Piñera como Macri logren una integración en frontera y sobre todo acá en el Paso de los Libertadores. Oye, en eso lo comparto, Javier, que no es un problema de gobierno, este es un problema de Estado. Esta cuestión no lo puede tomar un gobierno y después descuidarlo el que sigue. El que sigue al otro. No, esta cuestión hay que darle continuidad. Lo que está destacando, creo yo, es que es un momento histórico en que pensamos que puede haber gobiernos con una afinidad suficiente para llegar a estos acuerdos. Y además pero cuando se establecen, después ya nadie puede ir atrás. Claro, ahora, vivimos momentos complicados hace unos años atrás en que se hablaba que hay hasta 160 obstáculos distintos en el comercio exterior, ¿no es cierto? Con Argentina. Ahora no estamos en esa. Entonces hemos mejorado. Pero vamos con calma, yo creo que... Pero sí faltan canales más directos de comunicación. Y quizás estas dos... Pero más que la integración física son los aspectos jurídicos, es curioso, porque pero también obviamente la física. Pero tienen que haber pruebas, porque por ejemplo... Lamentablemente Argentina está en una situación bastante complicada. Sí, claro. Y de nuevo quiero volver a la paz social, lo que es más importante en un país es la paz social. Estamos de acuerdo. Hay cosas a mirar para el lado de lo que nos conviene. Y el tema económico no es lo mejor en Argentina en este instante. Entonces eso mismo sin duda está influyendo mucho en lo que pueda pasar. Y con respecto a lo que estamos conversando, claro, pero se necesitan pruebas también. Yo creo que se necesitan temas de confianza. Porque hace cuántos años que venimos escuchando de que el tren entre Mendoza y los Andes se va a reactivar, el proyecto del túnel a baja altura. Estaba prácticamente listo. Sin embargo, uno va a la cuarta región y aunque dicen que no saben por qué se está anunciando todo para 2020, lo que es el paso a Aguas Negras y el corredor que va a pasar por ahí, que va a llegar directamente del Atlántico a Coquimbo, saliendo por aguas chilenas, eso ya está listo. Entonces, ahí donde uno siente, Seremi, de que le falta a la autoridad central un poco más de muñequeo, un poco más de decir, se cumplió esto, y ahí estoy totalmente de acuerdo con usted, porque este es un tema que viene hace mucho gobierno, no es un tema de un gobierno determinado, de izquierda, de derecha o de centro, es un tema de Estado. Y ahí donde creo que el Estado tiene que tener un poco mejor de perspectiva hacia dónde vamos. Sí, por supuesto, estamos de acuerdo en el tema de confianza, pero yo creo que más importante, por eso quería referir, más que a las obras físicas, en este momento lo que uno necesita son las confianzas y la mentalidad, la cultura. Y eso se plasma también en normas jurídicas. Y yo creo que con esa triada estaríamos bastante más, avanzaríamos en lo otro, en integración física, etcétera. Es todo un... Sí, y finalmente, claro, ir avanzando en un tratado de libre comercio, por ejemplo, o sea, hacer un upgrade de la realidad actual que existe con Argentina.
Bueno, estamos hablando entonces... es que está todo ligado. Oye, el Ceremi mira la pantalla. Sí, no, está bien. Se sabe manejar el hombre. Está bien. Es un argentino más. Tenemos Por algo Ceremi de transporte, está manejando bien la cosa, está manejando. Oye, estamos conversando el tema partiendo de la base, mire, partimos hablando del T2, estamos hablando de la APA y hemos salido todo esto porque, voy a ser reiterativo, va todo de la mano. La importancia, lo importante que significa, ¿no es cierto?, el desarrollo de una ciudad desde el punto de vista portuario y cómo esto, de alguna manera, va lanzando líneas de desarrollo de los diferentes sectores y ámbitos de la comuna, del país, de la región. Exacto, que todo esto es influido porque todo va unido. O sea, si logramos, por ejemplo, esa integración real, como decíamos, con Argentina, por el paso fronterizo de los Libertadores, necesitaríamos no un megapuerto, 2 megapuertos inmediatamente. O sea, ahí se necesitaría lo que es el T2, pero también lo que es el proyecto de Yolanda. Y ese se lo tiene usted. Porque el proyecto de Yolanda es la ampliación. Es importante, pero hay que pensar en un crecimiento y una complementariedad en la macrozona. Porque, a ver, que no hemos hablado nada casi nada del puerto de San Antonio. El puerto de San Antonio, en su primera etapa, porque el T2 son un poquito más de 1 millón de teos. 1.100.000 por esta. 1.150.000 por ahí, pero ya. Y el caso de San Antonio son aproximadamente la primera etapa 3 millones. 3 millones. Ya San Antonio es un poquito más, por favor los porteños, un poquito más grande San Antonio. Se dirige al público. Ya es un poquito más grande, el puerto de San Antonio. Entonces, evidentemente, vamos a tener una capacidad importante en San Antonio. Y además, lo otro, que con la obra mayor del Espigón, que va a haber espacio con agua abrigada para 3 millones más. Entonces, por eso, no digo que no se pueda hacer el proyecto Yolanda, pero hay que ver las cosas en perspectiva. Por eso mismo es tan importante en este momento tener el T2. Porque teniendo el puerto de San Antonio, se pone complicado. Pero por eso yo insisto, pero mire. No importa que se sumen y compitan. Esa es la idea. Pero por eso mismo necesitamos que no queden 1 millón de TEU nomás. Pero estamos casi por terminar. Me acordé de una cosa que yo no veamos los sí que decía, pero mire, T2. El tema de Yolanda. El tema de Yolanda, el tema de los cruceros. Claro. El tema del tren rápido. Oye, el aeropuerto está ahí de 15 millones a 30 millones. Usted sabe que se puede, y todo a partir de lo que es el desarrollo del puerto de Valparaíso. No solo Valparaíso, también los aeropuertos son fundamentales. Pero por supuesto, y ojalá el proyecto de Concón, ¿no es cierto? Pero fíjate que cuando estabas conversando me acordé, yo tengo una tarjeta PEC. ¿Sabes lo que es una tarjeta PEC? ¿Tú sabes lo que es una? No. Esta tarjeta la entrega Sociedad Fomento Fabril y Hacerlo. Tú con esta tarjeta entras por la parte de los embajadores. Mire. Por los embajadores. Esto es un acuerdo de estos 3 países para entrar a 15 países. Tú entras a China sin necesidad de hacer cola. Entonces, ojalá que nunca entres a China, porque eso no es como una cola infernal. Pero con esto tú entras por el lado del embajador. Aquí te demuestra una cosa, que una mentalidad de comercio internacional, ¿verdad? Exacto. Que el mundo empresarial también está unido junto con la Cancillería. Hoy esto no lo puede dar el sector privado, lo da la Cancillería. Este es un buen ejemplo de unión, de trabajo en conjunto. Bueno, ayer lo vimos, está el presidente, está Eduardo Frei, está Ricardo Lagos. Claro, y un poco también lo que ha sido la tónica de la empresa Puerto Valparaíso, de poder aunar, ¿no es cierto?, de poder llegar a acuerdos. E insisto, el tema de los cruceros es el mejor, ¿no es cierto?, resultado de aquello, es el mejor ejemplo, donde este año, en esta temporada 2018-2019, ya se han recuperado una gran cantidad de arribos, y eso comienza a ser positivo para todos. Sí, por supuesto. No solamente de la perspectiva del transporte, sino para toda la economía de Valparaíso. No solamente el turismo, porque convengamos que también hay un aspecto interesante que es colateral, a propósito del turista. Es la esencia de Valparaíso. Si Valparaíso se fundó por una confluencia de inmigración de chilenos que llegaban de otros lugares y de gente de todo el globo que llegaba a Valparaíso. Y ahora con las universidades se está potenciando, se ha revivido en los últimos años. Ese otro tema también. Con las universidades. Un gran foco en la universidad. Si mal no recuerdo, solo la Universidad Católica de Valparaíso tiene alrededor de 500 extranjeros por año, estudiantes extranjeros. Y eso genera una serie de cosas, porque tiene familias de acogida y eso mejora
por ejemplo, permite la práctica de diversos idiomas en la ciudadanía. Nosotros que estamos tan aislados en relación, por ejemplo, a lo que ocurre en Europa, que la gente habla tanto idiomas porque da un paso y se encuentra con una persona que está hablando otro idioma. Y aquí en Valparaíso, de a poquito, vamos viendo eso. Oye, el otro día decían en el Silicon Valley, la gracia de Silicon Valley, ¿por qué se produce casi una explosión de creatividad? Porque son todos distintos. Sí, están chinos, japoneses. Y ese es el punto que iba, que se genera una sinergia positiva. Y hoy día hay que aprovechar esa sinergia, sin duda. Una explosión. Cuando se han abierto las fronteras, se ha regulado, sí, pero se han abierto y llega cada vez más ideas extranjeras que puedan aportar. Te puedo decir una cosa que me preocupa. Nosotros tenemos un indicador de natalidad de 1.6. O sea que cada vez vamos envejeciendo. Yo ayer hice la marcha de los Alzheimer, porque me estoy incluyendo ya. Pero es sumamente importante, porque si uno cerrara los ojos y dijera este país no hubiera recibido inmigrantes, ¿qué hubiera pasado? Exacto, pero eso es por eso le digo. Es muy posible. Sería imposible. Es muy posible. Los guasos se subían a los aviones para ir al sector minero, ¿te acuerdas? De una época, hace 5 años atrás. Claro. Y eso se acabó justamente porque llegaron los inmigrantes. Y la tasa de natalidad, yo le aseguro que de aquí a un tiempo más va a aumentar. No, mira, en los millennials hacen esto es una estadística, hoy día lo explicaron en la universidad, hacen un 50% menos de sexo que nosotros los baby boomers. Los baby boomers son los viejos. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los muchachos están conectados, no están comunicados. Perfecto, sí, ya, correcto. Sí, pero yo me refiero a lo siguiente, yo creo que hay que colocar en cuenta también el factor de lo que significa la migración y la cantidad. Por eso que es formidable. A eso desde el punto de vista de natalidad va a ser eso. Si no hay que ver qué pasa en comunas como Coquimbo, como Antofagasta. Bueno, pero sin duda todo ha sido la conversación en torno a lo que es el desarrollo portuario, a lo que es, ¿no es cierto?, este puerto de Valparaíso, que poco a poco comienza a dar luz de esperanza y comienza a crecer y a potenciarse mucho más. Estamos concluyendo este programa, ha sido una interesante conversación con Javier León Santibáñez, secretario general del Consejo Logístico Regional y expresidente de la Cámara Aduanera de Chile. Muchas gracias y ha sido un gusto tenerlo acá nuevamente. Gracias nuevamente por invitarnos y fue muy grato estar aquí con los tres invitados y contigo nuevamente. Roberto Fantuzzi Hernández, presidente de la Asociación de Exportadores y Manufacturas, ASEXMA. Mil gracias y voy a esperar el reto del hijo. O sea, tiene que convencer a su hijo ahora de que apoye el proyecto. Yo lo trato de convencer que hay que sentarse a la mesa, porque que yo tenía una discusión profunda con él y no saqué nada peleando, tirando piedras en este país. Hay que sentarse a conversar. Me parece, muy bien. Muchas gracias por estar acá. Y Gerard Oliver Avaroa, Seremi Transporte y Telecomunicación. Seremi, un gusto haberlo tenido acá. Muchas gracias. Estamos viendo un momento revitalizante para la historia de Valparaíso y queremos que con fuerza esto no solamente se concrete en términos materiales, sino todo este aspecto que podríamos decir espiritual, que termina ¿en qué? En más crecimiento económico, pero no solamente eso, crecimiento interior. Nosotros necesitamos abrir nuestras puertas y la primera puerta que tiene Valparaíso es su puerto. Perfecto, muchas gracias a los tres, muchas gracias a ustedes por ser parte. Quedó chico Neruda. No, esto terminó como corresponde. Gracias a ustedes también por ser parte de este programa Cita Regional Especial de Tu Puerto, y vamos a concluir con lo que es un video promocional que justamente se realizó para invitar a que participen en lo que es la 107 Convención de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias, la APA 2018. Que esté muy bien usted y su familia. Esperamos que nos puedan prestigiar con su visita. Nos vemos en Valparaíso. Nos vemos en Valparaíso. Nos vemos a Valparaíso. Nos vemos en Valparaíso. Nos vemos en Valparaíso.